Buenas noches, gracias por acompañarnos. En esta etapa de nuestra vida, Mirta y yo nos buscamos y nos encontramos, porque nos unen muchas cosas, entre ellas el placer de contar historias. Hoy van a escuchar nuestras historias. Como dice el escritor argentino Pedro Mairal, se puede contar la vida entera, siempre y cuando seamos breves. Asumimos ese compromiso. Entre 1880 y 1920 llegaron muchos barcos a nuestro país. Venían de Europa, escapando de persecuciones y de hambruna. También venían buques de carga. En uno de esos buques de carga viajó un nene de 5 años solo, desde Rusia hasta la Argentina. Ese nene fue mi papá. En el puerto lo esperaba un tío a quien no conocía, y por esas cosas del destino terminaron viviendo en una colonia italiana de Entre Ríos. Por otro lado, mi mamá llegó a la Argentina a los 14 años, escapando de Polonia. Ellos se conocieron en los pasillos del hospital israelita y varios años después se casaron. Mi mamá y mi papá vinieron de Polonia, pero yo no sé ni cuándo ni cómo se conocieron, porque en casa no se hablaba de eso. Es que mi mamá falleció cuando yo tenía 3 años. Vivíamos en un inquilinato en la calle Gorriti. Mi abuela, mi papá, mi hermano y yo. Ocupábamos una pieza con 2 ventanas, pero eran tan altas que la calle no se veía. La cocina quedaba como a 1 cuadra de la pieza y era un sucucho. Y el baño era compartido. Yo no tengo recuerdos de la primera casa en que viví. Solo sé que tenía 3 años cuando nos mudamos a la calle Lope de Vega, a 3 cuadras de la avenida General Paz. Las calles eran de tierra. Mis padres habían logrado construir con mucho sacrificio una casa que tenía 2 locales al frente y 2 departamentos atrás. Pusieron un negocio al que llamaron El Paraíso. Le habían puesto ese nombre porque sintieron que habían tocado el cielo con las manos. Mi abuela, que vivía con nosotros, cuando se enfermó tuvo que irse. Y entonces mi hermano y yo nos quedábamos solos porque mi papá se iba a trabajar a las 4 de la mañana. Él vendía unos panes iguales a los que se vendían en Europa. Rollnik y Goldstein eran las 2 únicas panificadoras que hacían ese pan. Él compraba ese pan que luego vendía en la feria. Todos los clientes de papá eran inmigrantes europeos, porque esos panes no los conseguían en esa zona, solo los conseguían en el puesto de mi papá en la feria de Pompeya. Cuando mi papá iba al 11 o a Villa Crespo a comprar mercadería para el negocio, traía siempre el pan Goldstein. También traía bollos de verdura y otras cosas típicas de la comida sefaradí que en Lope de Vega no existían. Yo me volvía loca por esas cosas tan ricas. Él siempre me daba el gusto. Mi papá, me acuerdo, untaba el pan Goldstein con ajo. ¡Qué rico! El mío, como se había criado en el campo, tenía la costumbre de despertarnos a todos a las 5 de la mañana con un mate. Él desayunaba mate y lo acompañaba con la corteza del pan francés frotada con ajo.
En invierno tomaba una copita de grappa o vodka, por el frío, decía. Cuando papá se iba a trabajar a la mañana nos dejaba un termo de leche y plata para desayunar, para comprarnos algo para desayunar. Pero mi hermano usaba esa plata para comprarse figuritas. Nadie en el barrio tenía tantas figuritas como mi hermano, un alto así. Y cuando papá volvía me preguntaba, ¿qué compraron, Mirtita? Y yo le inventaba, compramos esto, compramos lo otro. Pasé hambre todas esas mañanas. La rutina de papá todos los días era caminar una cuadra hasta el corralón, donde tenía el carro y enganchaba la yegua al carro. La yegua era hermosa, le habíamos puesto Chola. Papá a veces se dormía en el camino, pero no importaba porque Chola se sabía el camino de memoria. Y a veces cuando yo no tenía clase lo esperaba en el corralón a la tarde. Papá llegaba, desenganchaba el carro, le pasaba un cepillo a la yegua y le daba de comer. Y entonces yo le decía, papá, déjame darle de comer a mí. Y me dejaba. Y Chola ahí me miraba como preguntando, ¿y vos quién sos? Y cuando no había clase en vacaciones yo me tomaba el colectivo y me iba a la feria de Pompeya para ayudarle a mi papá. Y cuando llegaban los clientes me miraban y decían, ¿y vos quién sos? Y no me dejaban atenderlos, porque ellos decían, tu papá sabe cómo me gusta el pan a cada... Y no me dejaban atenderlo, a mí me daba una rabia, porque yo iba para ayudarle. Pero eso sí, papá me dejaba cobrar. A partir de los 5 años yo cuidaba el negocio de mañana y mi hermano de tarde. A la mañana papá iba a comprar mercadería y mamá preparaba la comida y hacía los arreglos de la ropa que se había vendido. Las calles eran de tierra, la gente andaba a caballo o en carro. Yo estaba en el negocio sola. Me escondía debajo del mostrador y cuando escuchaba que alguien ataba el caballo al palenque, salía de mi escondite y gritaba, ¡mamá, gente! Mis padres nos pagaban por semana, a mí 5 centavos y a mi hermano 10, porque como era 4 años mayor que yo, también hacía los mandados. Con ese dinero, en verano me compraba un helado y en invierno me sentaba a comer una porción de sopa inglesa en la pizzería El Griego de Lope de Vega y Beiró. En el negocio vendíamos artículos para hombres, camisas, cinturones. Y digo vendíamos porque desde muy chica me gustaba estar en el negocio. Mi papá, con el centímetro alrededor del cuello y una tiza cuadrada y blanca, marcaba sobre la ropa los arreglos que luego hacía mi mamá. Yo, subida a un banquito, me apoyaba en la caja. La caja era un mueble de madera angosto y alto que tenía un cajón donde se guardaba el dinero. Yo tendría 7 años y cobraba, daba el vuelto y me sentía muy importante. Los vecinos de Villarreal me llamaban la nena del paraíso. Cuando mi abuela se enfermó, mi tío José, el hermano de mi mamá, consiguió llevarla al hogar israelita de Bursaco. Y algunos domingos íbamos con mi tío a verla. Una odisea, ¿eh? Colectivo, tren, colectivo. Salíamos de noche. Y cuando llegábamos, un montón de viejitas me rodeaban y me preguntaban, ¿y vos quién sos? Y entonces venía mi abuela y les decía, es mi nieta.
Y entonces me rodeaban, me besaban, me abrazaban y me decían, divista Jane Meidele. Sos una linda nena. La despedida era triste. Y otra vez la misma odisea. Colectivo, tren, colectivo. Salíamos de noche y volvíamos de noche. Nosotros teníamos la vivienda detrás del negocio. En verano la vida transcurría en el patio de casa. Mis amiguitas y yo nos divertíamos patinando con patines de tela sobre las baldosas del patio lustradas con querosén. Eso sí, tratando de esquivar las macetas con malbones grandes y muy rojos. Yo jugaba también con mis amiguitas. Jugaba mucho a la rayuela, a la figurita, pero siempre en la calle, porque la patrona del inquilinato nunca, pero nunca nos dejó traer un amiguito a la casa. En mi caso era al revés. Durante la semana no se podía jugar en la calle, porque no había que molestar a la gente que pasaba mirando las vidrieras. Pero los fines de semana, la calle era nuestra. Podíamos jugar sin que nadie se quejara. A veces íbamos con mi hermano y sus amigos hasta la General Paz. Entonces nos tirábamos rodando por la pendiente de Pasto. Ahí frenábamos, porque estaba la avenida por donde iban los coches. Era tan emocionante. Otras veces cruzábamos el puente y entrábamos a la provincia. Entonces vivíamos la gran aventura, espiar desde el cerco la cancha de golf del club de los ingleses. En realidad, a nosotras, las chicas, no nos interesaba el golf. Nos interesaban los muchachos que jugaban al golf. Yo esperaba los fines de semana. Para mí, el mejor día de la semana era el sábado. Porque todos los sábados mi papá me llevaba al cine. Él trabajaba hasta el mediodía, hacía la siesta y después íbamos al cine caminando juntos, porque todos los cines quedaban cerca de casa. Y papá me daba el gusto, porque yo elegía las películas, las de Errol Flynn, Tyrone Power, pero las que más me gustaban a mí eran las de Lolita Torres. Me acuerdo como si fuera hoy, la película La Mejor del Colegio. Lolita Torres ganaba todas las competencias. Los compañeros la subían en andas y ella era la mejor. En los carteles han puesto un nombre que yo no puedo mirar. Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olá. Esta canción era mi preferida y ella la cantaba en esa película. Y cuando volvíamos con mi papá del cine a la pieza del inquilinato, yo me paraba frente a un ropero que tenía un espejo. Y ahí yo era Lolita Torres. En los carteles han puesto un nombre, Francisco Alegre y Olé. En casa mis padres trabajaban duro, de lunes a sábado, sin saber si el dinero iba a alcanzar para vivir y para pagar la cuota de la hipoteca de la casa, porque si no el paraíso se podía ir al demonio en un suspiro. Durante los 7 años de la escuela primaria, yo cenaba, almorzaba sola en la cocina. Todos los días comía lo mismo. Un lomito frito en mucho aceite y puré de papas. Mamá lo preparaba y se iba al negocio. Entonces yo echaba todo el aceite sobre el puré. Cuando terminaba de comer, me peinaba y me ponía el delantal. Mamá lo abrochaba atrás, me hacía un moño con el lazo y yo me iba a la escuela.
Durante esos años con mi hermano comíamos en un boliche en la esquina de casa y después papá pagaba. Toda la primaria, lo que nunca pude era tener un guardapolvo abrochado atrás. Yo siempre usé guardapolvo abrochado adelante porque no tenía quien me hiciera ese hermoso moño atrás. Toda la primaria sentí envidia de las trenzas con moños, de los guardapolvos almidonados y de los cuadernos forrados con papel araña y papel celofán. Nosotros esperábamos el domingo porque mamá cumplía con el ritual. Preparaba la masa para los ñoquis mientras yo, parada sobre el famoso banquito, los pasaba por el tenedor. El aroma del estofado perfumaba toda la casa. Mi hermano y yo peleábamos por mojar trozos de pan en la salsa. Después nos sentábamos a la mesa. Era el único día de la semana que almorzábamos los 4 juntos. En verano cenábamos en el patio, con la parra de uva chinche como techo, y en cada rincón macetas con malbones grandes y muy rojos. El domingo era el único día de la semana que papá estaba en casa a la mañana. Me acuerdo. El calentador Primus y la pavita calentándose. Y el mate que papá me cebaba. Era un mate de loza, blanco y con 2 manijitas. Y lejos, pero lejos, el almuerzo del domingo era el mejor almuerzo de la semana, porque papá compraba carne o pollo, papas y batatas, y lo llevábamos con mi hermano a la panadería de Don Pedro en una fuente tapada con un repasador. Durante la Segunda Guerra nos sentábamos alrededor de la radio a escuchar la Yidisheshu, la hora judía. Transmitía todas las noticias sobre la guerra. El diario israelita Yidipresse eran los que se leían desplegados sobre la mesa de la cocina. Si bien nosotros ya no teníamos familia en Europa, la situación de la guerra era tema permanente. Recuerdo que un día, cuando promediaba la Segunda Guerra Mundial y se pensaba que Hitler iba a ganar, entró al negocio Rodal. Era un hombre que tenía a una cuadra un local igual a nuestro. Lo miró a papá y le dijo: cuando termine la guerra, este local va a ser mío, porque a ustedes los van a encerrar en el campo de concentración que se va a hacer en la cancha de golf del Club de los Ingleses. Nunca más volvimos a ir con mi hermano a ese club. Después de terminada la guerra, papá iba a la embajada de Polonia. Yo siempre lo acompañaba y lo esperaba afuera, porque toda la familia de él había quedado allá. Él salía siempre con los ojos húmedos y yo sabía, ninguna noticia. Yo iba a una escuela primaria en la calle Cabrera, una escuela del Estado, y teníamos una hora de religión. Cuando llegaba esa hora, la maestra me decía: Voltuch, afuera. A mí me pasaba lo mismo. Yo también era la única judía y en la hora de religión tenía que salir al patio. Me llevaba una soga para saltar. A veces pedía permiso y entraba en la dirección. Muchas veces las chicas me decían que me envidiaban porque se aburrían en la hora de religión. Yo jugaba en el patio en esa hora de religión. Jugaba en el patio con las baldosas simulando una rayuela.
pero en ese patio hacía un frío. Ay, sí, en el patio de mi escuela también hacía un frío terrible. A mí siempre me salían sabañones en los dedos de los pies y me dolía mucho al caminar. Un día mi papá me llevó al colegio a Babucha. Él era grande y alto y yo me sentía muy protegida. Entraba al grado, me sentaba y se iba. Pero esa no fue la única vez que él me acompañó al colegio. Resulta que la maestra, que no me trataba como a los otros chicos, un día me dijo: tu cuaderno parece la libreta del carnicero, y lo arrojó sobre mi pupitre. Mi cuaderno era como el de todos. Cuando llegué a casa lo conté. Papá dio un golpe sobre el mostrador y dijo: mañana voy con vos al colegio. Al día siguiente lo vi aparecer con traje, camisa, corbata y sombrero. Fuimos al colegio caminando juntos, tomados de la mano. Y antes de entrar me dijo que yo fuera al grado, que él iba a hablar con la directora. Nunca supe qué le dijo. Lo que sí sé es que mi vida en el grado fue una antes de ese día y otra después. Ay, qué bien que me hubiera venido a mí tu papá. Sí, seguro. Porque a mí la maestra de labor me agarraba y me decía: el bordado de tu batista es una porquería. Porque a mí el punto vainilla nunca me salió. Las otras chicas lo traían precioso, pero claro, que los hacían las madres. Yo también en el patio, cuando me quedaba sola en la hora de religión, jugaba que era una maestra. La maestra que yo siempre hubiera querido tener. Y en el barrio también era la única judía. Todos los chicos recibían a los Reyes Magos. Yo no. Aunque una vez recibí una muñeca de la Fundación Evita, porque papá era peronista. Me llevaba a todos los actos del sindicato, Perón, Perón. Yo no entendía nada, pero ese Perón, Perón, no sé. También me llevó al velorio de Evita. Nunca vi tanta gente, tanta. Y fue la primera vez que vi a mi papá llorando. Yo también fui al velorio de Evita, por curiosidad. En casa no dije nada porque eran antiperonistas. Papá había estado preso. Lo acusaron injustamente de no pagar un impuesto. Yo lo iba a visitar a la cárcel de Devoto. Pobre viejo, le llevaba toscanos. Los otros presos lo adoraban. Estuvo 3 meses, no permitió que pagáramos el impuesto y lo terminaron largando. El viejo era anarquista. En el barrio había varios: el almacenero, el carnicero, el panadero y el lechero, el que una vez me rescató y me llevó a mi casa. Resulta que yo iba a ir a la escuela primaria de tarde. Quedaba a 12 cuadras y siempre iba y volvía caminando sola. Pero en invierno, a la salida ya casi anochecía y había unos pibes que siempre me cargaban. Rusita, Rusita. Una vez empezaron a correrme. Yo tropecé y me caí. Ellos al verme caer se escaparon. Y yo, del susto que tenía, no podía levantarme y me quedé ahí en el suelo, escondida detrás de un auto. Al rato vi aparecer los pies de un hombre y lo miré. Era el lechero, el que una vez me rescató y me llevó a mi casa. Él se llamaba Don Pedro y su mujer Concepción. Nosotros ocupábamos un local y un departamento.
El otro local y departamento se los alquilábamos a don Pedro y su familia que habían escapado de España. Tenían 3 hijas señoritas. Los fines de semana iban a los bailes que se hacían en el Club de los Estudiantes, en la avenida Francisco Beiró. Las chicas se emperifollaban con vestidos blancos. Las acompañaba doña Concepción, su mamá, y a mí me llevaban para que le hiciera compañía y la despertara por si se dormía. Yo le pedí a mamá que me pusiera el vestidito blanco de broderí. El club tenía un salón de baile con orquesta. De un lado estaban parados los muchachos, enfrente las chicas, con las madres sentadas. El muchacho se acercaba y pedía permiso para invitar a la elegida. Cuando yo veía que doña Concepción empezaba a cabecear y se dormía, miraba las parejas. Si perdía de vista alguna, me metía en la pista, la buscaba y le avisaba que volviera, porque doña Concepción se podía despertar en cualquier momento. Si alguna enganchaba a un candidato, él pedía permiso para acompañarlas hasta la casa. Entonces, para el sábado siguiente, don Pedro lo autorizaba. Durante el regreso, las que no habían enganchado nada iban adelante. La flamante pareja en el medio y doña Concepción y yo atrás, custodiando. Cuando llegábamos a casa, la novia me decía en voz baja: mirá, bebita, vos entrá al zaguán y quédate detrás de la puerta. Si ves que aparece mamá, das un golpecito y yo entro. Desde ese lugar yo veía todo lo que pasaba afuera, las caricias, los besos. Si algo me inquietaba, daba el golpecito. El candidato se iba y ella entraba. Más de una vez di el golpecito sin que apareciera nadie. Lo que pasaba es que yo, para mis 7 años, ya había visto suficiente. Papá conservaba algunos paisanos que habían venido de Europa con él. Y algunos domingos íbamos a verlos. Entre ellas paisanas había una que ejercía la noble tarea de casamentera. Y cada vez que entrábamos ella decía lo mismo. Pero más vos no podés estar solo con los chicos. Vos necesitas una mujer, una mamá para los chicos. Yo tengo justo lo que vos necesitas. Una mujer sola, humana, no tiene familia, justo lo que vos necesitas. Yo no entendía por qué justo lo que nosotros necesitábamos y nosotros estábamos bien así. La rumana se llamaba Sara. Tenía un número en el brazo, había estado en un campo. Y al poco tiempo vino a vivir al inquilinato con nosotros. Y ahí empezó el calvario. Los castigos, las peleas. Mientras mi hermano la enfrentaba y se escapaba, yo aguantaba y no le contaba nada a papá. Al poco tiempo otro paisano le ofreció progresar y comprar un departamento en la calle Acoite. Cuando lo fuimos a ver, a mí me pareció un palacio. Y yo pensé, capaz que con la mudanza las cosas cambian. Nos mudamos, pero el maltrato continuó. La mujer del lechero, doña Concepción, cumplía años el 8 de diciembre, el día de la Asunción de la Virgen. Se armaba una mesa enorme en el local de la lechería. En la cabecera don Pedro, doña Concepción, mi papá,
mi hermano y yo, que por nada del mundo me iba a perder esos lechones que se hacían en el horno de la panadería del anarquista. Mamá no iba. Ella pertenecía a un hogar judío religioso y no se sentaba a una mesa donde se comía lechón. Durante el día del perdón, mamá ayunaba y estaba en el templo. Papá no. Ella nunca nos presionó a mi hermano y a mí para que respetáramos el ayuno. Después del almuerzo, yo iba al templo a jugar con los chicos en el patio porque me divertía. Para mí era casi como una fiesta. No entendía lo del ayuno, nadie me lo había explicado y no me importaba demasiado. Yo me sentaba a comer a una mesa donde se servía lechón y también devoraba todo lo que se hacía para festejar las fiestas judías. Yo tenía la tía, la esposa de mi tío José, que era muy religiosa. Comía solo carne kosher. Y el día del perdón nosotros la engañábamos, porque mientras ella estaba en el templo rezando y ayunando, nosotros nos íbamos con mi tío José a comer un sándwich de jamón y queso. Yo tenía 8 años cuando mi relación con la familia del lechero cambió. Resulta que un día al volver del colegio vi que don Pedro estaba en el zaguán con 2 tarros llenos de leche hasta la mitad. Él los completaba con agua y les echaba una cucharada de un polvito blanco, bicarbonato. Cuando yo le pregunté para qué hacía eso, él me contestó, para que al hervir la leche haga mucha espuma. Yo no entendía por qué había que echarle agua a la leche y a la noche, durante la cena, lo conté. Papá cerraba el negocio los sábados al mediodía. Ese sábado lo citó. También estaba el almacenero, el carnicero y el panadero. Entre los 3 y papá le dieron a don Pedro una filípica sobre la honestidad comercial que mejor no hablar. Así que a partir de ese momento mi relación con la familia del lechero se terminó. Pero sin duda yo estaba destinada a ser la observadora de las cosas que ocurrían al otro lado de la puerta. Porque a partir de los 9 años yo empecé a pasar las vacaciones, los 3 meses de verano, en casa de mi tía Jase, una de las hermanas mayores de mamá. Vivían en el barrio de Núñez, en una casa muy grande, y mi tío tenía en el fondo una fábrica de cocinas económicas. A mí me gustaba muchísimo pasar ahí el verano, porque mi tía tenía 3 hijas señoritas. Eran muy coquetas, y como en esa casa también había un banquito, yo me subía y las peinaba. Pero lo que más me gustaba era el otro uso que le daba al banquito. Parada sobre él y en puntas de pie, alcanzaba a ver desde la mirilla de la puerta de calle. Miraba cuando mis primas se despedían del novio de turno, porque ellas eran de noviar mucho y variado. De las 3, una sola se casó. Las otras 2 quedaron solteras, pero no aburridas. Durante 3 veranos viví sus aventuras amorosas, hasta que una noche vi algo que me perturbó mucho. La mayor de ellas mantenía un romance con el esposo de otra prima. Al día siguiente tuve mi primera menstruación y mis primas me dijeron: mira, bebita, a partir de ahora sos una señorita.
cuídate mucho de los muchachos y no te beses en la boca. Con todo lo que yo había visto la noche anterior, no estaba para besar a nadie. Los continuos conflictos en casa con la rumana enfermaron a mi papá del corazón. Estuvo internado en el Hospital Durán. Yo iba a cuidarlo, ella no. Y una vez que estaba internado me dijo: Mirtita, me siento bien, tráeme la ropa. Lo ayudé a vestirse y sin que le den el alta y sin que nadie nos vea, nos fuimos del hospital. Volvimos a casa. Y en casa las cosas seguían como siempre. Hasta que un domingo a la mañana, después de una pelea con la rumana, que se llamaba Sara, creo que no lo dije, papá se descompuso. Entonces yo, que nunca la había enfrentado, me paré enfrente de ella, la miré y le dije: si papá se muere, te mato. Fui corriendo a buscar a un médico, el médico de la otra cuadra, el médico del barrio, pero no pudo hacer nada. Durante el velorio alguien preguntó: ¿y Sara? Sara se esfumó. Nunca más volvimos a verla. Nos quedamos solos. Mi hermano tenía 13 y yo tenía 11 años. Entonces la vecina del fondo dijo: si no tienen un tutor, va a venir la asistencia social y se los va a llevar. Entonces mi tío José firmó los papeles. Pero estaba enfermo, no tenía recursos y no podía hacerse cargo de nosotros. Al principio venía, pero después. Y entonces los feriantes de Pompeya, los amigos de papá, nos ofrecieron seguir vendiendo el pan que vendía papá, instalados clandestinamente en sus puestos. Y así lo hicimos. Una canasta tenía mi hermano y una yo. Cobrábamos y poníamos el dinero en los guardapolvos de papá. Y cuando terminábamos de vender el pan, yo contaba la plata y la plata no me alcanzaba para pagarle al proveedor. Nuevamente mi hermano hacía uso del dinero. Pero esta vez no era para comprar figuritas. Esta vez era para jugar a las cartas. Porque mi hermano se había hecho una barra de esas bien de barrio. Mate, Fatiga, Caica y Paco. Y iban al Benito Nazar, que es un club que está todavía en Antesana. Y ahí jugaban. El Benito Nazar tenía, y tiene todavía, un salón arriba, un salón de fiestas donde se bailaba de todo. Rock, twi, bolero. Y un día mi hermano me dijo: ¿querés venir? Yo subí las escaleras temblando, nunca había subido. Y apenas subí lo vi. Ahí estaba Paco, el amigo de mi hermano del que yo estaba tan enamorada. Él estaba bailando con las chicas del Benito Nazar, que eran hermosas. Tenían unos peinados, unos vestidos, unos tacos. Yo me acuerdo, me apoyé contra una columna y en toda la noche nadie me sacó a bailar. Nadie. No fui más. Y una noche Paco vino a buscar a mi hermano y nos quedamos mirando, sin hablar. Después se fue y creo que fue la última vez que vino a mi casa. Y entonces al poco tiempo dejé de pensar en Paco y empecé a pensar en Enrique. Porque Enrique era el que nos traía el pan a la feria. Él había comprado el reparto, pero no con el carro y el caballo, con un rastrojero que la mitad de las veces no arrancaba.
Él nos perdonó la deuda cuando no podíamos pagarle el pan que nos había vendido. Y cuando se enteró que estábamos solos, nos llevaba a comer a la casa de los padres. Y bueno, esa es la historia, ¿no? Pero se me fue la emoción. Tampoco podíamos pagarle el alquiler. Y entonces fui llorando a ver al dueño del departamento, el profesor Rosenthal. Le pedí que me esperara y me esperó. Y entonces dejamos la feria y yo conseguí un empleo. Fui la primera empleada de una agencia de fletes, de Warner Flet, la primera empleada de ese negocio. El final de las vacaciones en casa de mis primas coincidió con el comienzo de mi adolescencia. Yo estudiaba francés en la Alianza Francesa de mañana y a la tarde iba al Liceo 2. Pero esperaba ansiosa los fines de semana. Eran una fiesta porque había comenzado a activar en un movimiento judío sionista de izquierda. Hacíamos muchas actividades. Leíamos y analizábamos lo que habíamos leído. Cantábamos y bailábamos en el patio alrededor de una fogata. Hacíamos campamentos. El movimiento tenía como objetivo formar jóvenes para ir a trabajar la tierra a Israel en las colonias colectivas. Cuando yo cumplí 17 años, llegó el momento de hacer aliyá, es decir, ir al recién creado Estado de Israel a trabajar la tierra. No me sentí capaz de hacerlo. Una parte de mí seguía siendo la nena del paraíso. A los 12 años empecé a militar en la Federación Juvenil del Partido Comunista, junto con mi amiga Betty. Éramos inseparables, a todos lados juntas. Y también nos acompañaba una amiga, Sara. Y un día nos citaron de la dirección del barrio, del partido. Resulta que cuando nosotros íbamos a volantear, nuestra amiga Sara aprovechaba para chapar con su noviecito de turno. Y cuando subimos al local estaba toda la dirección del partido atrás de un escritorio. Alguien había visto a Sara chapando mientras nosotros volanteábamos. Y nos dieron una filípica tremenda. Que la ideología, que el compromiso, que éramos burguesas, pequeño burguesa. Yo bajé las escaleras del local llorando. ¿Qué era ser burguesa? ¿Qué era? Yo no sabía lo que quería decir. ¿Yo era pequeño burguesa? A los 17 años, poco tiempo después de dejar el movimiento sionista, tuve mi primera experiencia burguesa, un baile. En aquella época se llamaban asalto. Me invitó un muchacho y apenas entramos empezó a bailar con la dueña de casa. Entonces me di cuenta que me había llevado para darle celos. Y me quedé parada mirando sin saber qué hacer. De pronto se acercó otro muchacho y me invitó a bailar. Y yo le dije que no sabía bailar. Entonces él me contestó sonriendo que eso era lo de menos, mientras supiera hablar. Yo lo miré y pensé, pobre, no sabe con quién se metió. Y ahí nomás le empecé a contar del movimiento sionista, de la vida comunitaria, de las rondas en el patio, de los campamentos, de lo que habíamos leído y de
cómo todo eso me entusiasmaba. Y también le dije que ese era el primer baile al que iba. Entonces él me contestó: yo hace rato que vengo, pero no es lo que más me gusta. Me dijo que se llamaba León, que era estudiante de ingeniería, que activaba en el partido intransigente y que estaba muy metido en la política. Empezamos a hablar y nos enganchamos de tal manera que se hicieron las 5 de la mañana sin que nos diéramos cuenta. Cuando vi la hora, me quise morir. En casa mis padres no iban a comprender lo que había pasado. Yo estaba muerta de miedo y le pedí a León que me acompañara. Todavía recuerdo aquel viaje en tranvía. Cuando llegamos estaban todos levantados, mis padres y mi hermano. Y León les explicó, les contó la verdad, que empezamos a hablar de nuestras cosas y las horas se pasaron. Enseguida conquistó a mis padres y a mi hermano, no solo a mí. Nuestra relación duró 3 años que fueron intensos. Por su militancia política estuvo preso en varias oportunidades y yo de todo eso en casa no contaba una palabra. Quería ir a visitarlo a la cárcel, pero sus padres tenían miedo por mí. Si bien yo estaba enamorada de León y las familias ya se habían conocido, no estaba segura de querer casarme todavía. Se lo dije, lo hablamos, seguimos un tiempo más y después nos separamos. Creo que una parte de mí todavía seguía siendo la nena del paraíso. Enrique empezó a venir a casa. Primero venía por los dos, por mi hermano y por mí. Después me di cuenta que venía solo por mí. Y empezamos a salir al cine, al teatro, a los encuentros con del partido. Siempre con el rastrojero, el mismo que no arrancaba. Hasta que se nos ocurrió una idea, estacionarlo en calles barranca abajo para no tener que empujarlo. Y cuando yo tenía 16 años y él 32, nos casamos. Al registro civil tuvo que venir mi tío José a firmar. La fiesta la hicimos en la casa de los padres de Enrique, una casa vieja, tipo chorizo, con un patio donde bailamos. Y cuando empezamos a bailar empezó a llover. Y yo tenía el pelo mojado, el vestido mojado. Pero era la primera vez en mi vida que bailaba y nada me iba a detener. Al poco tiempo nos fuimos de luna de miel a Córdoba unos días y cuando volvimos, Enrique, mi hermano y yo nos fuimos a vivir al departamento de Acoite. Años después, en otro asalto, conocí a Cito. Me invitó a bailar ni bien entré. Para ese entonces yo ya había aprendido a bailar. Mientras bailábamos me preguntó a qué me dedicaba y yo le dije que era profesora de francés recién recibida de la Alianza Francesa. Entonces él sacó del bolsillo del saco una cajita de fósforos, una virome y me pidió mi número de teléfono mientras me decía que eso era justo lo que estaba buscando, una profesora de francés. Yo nunca había conocido a alguien tan descarado y me gustó. Le di hora para varias clases.
La primera fue la única que vimos algo de francés. Las otras las usó para conquistar a mis padres. Yo ya estaba enganchada. Me invitó a salir y quiso impresionarme. Me pasó a buscar en un Ford descapotable y fuimos al teatro. Después a bailar y a cenar a una boîte de Olivos, Sunset. Nunca voy a olvidar aquella primera salida. Mi hermano hacía 2 años que se había recibido de médico y había ido a Estados Unidos a hacer una residencia. Cuando le conté y le mandé fotos de Cito, me dijo, no lo puedo creer, es un petitero, un dandy. Es que mi hermano era un intelectual. Fue él quien me introdujo en el mundo de la lectura. Todas las noches se llevaba un libro a la cama y yo poco a poco lo empecé a imitar. Evoco de mi casa paterna una biblioteca grande que él compró, pintó de blanco y fue llenando de libros. Pero Cito también era un intelectual. En los años 60 íbamos a los cines Lorraine, al Cosmos. Eran los lugares donde se veía cine del mejor. No sé cuántas veces vi El acorazado Potiomkin, vi a Alexander Nevsky, Iván el Terrible, La guerra y la paz. Los mismos cines íbamos con Enrique, a los mismos cines. También vimos Pasaron las grullas, sí, Trenes claro, rigurosamente vigilados. Todas películas que contaban la lucha de los soviéticos contra el nazismo, porque nos parecía que estar ahí era como participar de esa gesta. A mí me parecía estar ahí, con un fusil, combatiendo a los nazis. Pero al poco tiempo para mí empezó otra batalla. Quedé embarazada. Fui la primera de todas mis amigas en casarme y ahora iba a ser la primera en tener un hijo. El 30 de diciembre empezaron las contracciones y Mario nació cuando yo tenía 16 años. Un bebé hermoso. Mis amigas venían un montón a casa, jugábamos con él, nos divertíamos, pero cuando me quedaba sola me sentía desamparada. No sabía ponerle los pañales. A los 2 años y medio nació Marina, lo que yo quería, una nena. Y a esa altura yo ya había aprendido a poner pañales. Seguíamos viviendo en el mismo departamento de Acoite, que después conseguimos comprarle al mismo profesor Rosenthal que me había esperado con el alquiler cuando mi papá había muerto. El departamento de Acoite es un PH que conservaba algo del antiguo inquilinato. Compartíamos el mismo pasillo con los vecinos y nos turnábamos para hacer las compras. María Teresa, la del departamento del fondo, era la única que tenía televisor, blanco y negro, con 2 canales. A las 3 de la tarde en punto se asomaba al pasillo y gritaba: «Mirta, Frida, Marta, la novela». Y ahí corríamos, mate en mano y siempre con algo rico para compartir. Eso sí, nos turnábamos para callar los gritos de nuestros hijos que jugaban a la pelota en el pasillo. Cada pelotazo, un reboque de la pared que se caía. De las novelas no me acuerdo nada, pero sí de las charlas y confidencias. Después de bastantes años con Enrique nos mudamos y cómo las extrañé. Pero de la señora Esther conservo el Gefilte Fisch y los Kneidalach, y de Frida las inigualables recetas de las empanadas de carne. Yo ya había cumplido 24 años y todavía no me había casado.
lo cual era muy jugado para aquella época. Pero justo había conocido a Cito y ahí no dudé. Así que después de un año de noviazgo nos casamos. Mi papá nos pidió que nos mudáramos cerca, porque mi hermano se había radicado definitivamente en Estados Unidos y la salud de mamá era frágil. Cito y yo tuvimos 2 hijos. Primero nació Jorge, después nació Pablo. Mi papá, que nunca había estado enfermo, fue el primero en morir, siendo joven aún. Pasado un tiempo traté de convencer a mamá para que siguiera con el local, pensando que le iba a hacer bien, que se iba a distraer. Lo intentó, pero después de unos meses me dijo que se sentía muy triste ahí y que prefería alquilarlo. Varios años después nos mudamos a Melo y Austria. En esa mudanza nos llevamos todos nuestros muebles y 2 pedacitos de aquel paraíso. La biblioteca de mi hermano, con todos los libros que contenía, porque ese había sido su regalo de casamiento. Y las macetas con los malbones grandes y muy rojos. Mis hijos ya estaban en la escuela secundaria. Una vez por mes yo iba a Lope de Vega a cobrar el alquiler del local para mamá. Tomaba el colectivo 108 y me bajaba en la esquina de Lope de Vega y Beiró. Como en un ritual entraba a la pizzería El Griego, que todavía existía, y si era verano me compraba un helado, y si era invierno me sentaba a comer una porción de sopa inglesa. Después de cobrar el alquiler, seguía caminando por Lope de Vega, cruzaba el puente y entraba a la provincia. Entonces me acercaba hasta el Club de los Ingleses y me quedaba un largo rato mirando desde el cerco la cancha de golf. Después volvía a la avenida Beiró y tomaba el 108 de regreso a casa con un sentimiento mezcla de melancolía, triunfo y paz. Eso, melancolía, triunfo y paz. Eso fue lo que yo sentí un día. Un día que lo encontré a Paco por la calle. Paco, el amigo de mi hermano del que yo había estado tan enamorada. Y nos pusimos a conversar. Y entonces él me dijo: yo nunca te saqué a bailar, Mirta, porque vos eras la hermana de mi amigo. Tarde, pensé. Tarde, porque yo ya había formado la familia que había querido tener. Pero siempre estaba buscando otro espacio. Yo había militado muchos años en el Partido Comunista, pero me había ido muy decepcionada. Hasta que empecé a llevar a mi hijo Mario al Sarmiento. Era un jardín que quedaba en el barrio y me habían hablado muy bien del jardín. Y enseguida me incorporé al taller de madres. Y al poco tiempo me nombraron secretaria de la comisión directiva. Y si bien mi rol era de conducción, yo lo que más disfrutaba era de ver a los chicos. Si les pasaba algo, si necesitaban algo. Quizás intentando ser esa maestra que yo hubiera querido tener. Me quedé en esa institución más de 30 años, con mucho, mucho cariño. Y un día, no hace mucho tiempo, por la calle, un muchacho, un ropero, con el pelo largo, la barba, me grita: Mirta, estás igual.
soy Damián, del Sarmiento. ¿Te acordás? Yo estaba en el arenero y lloraba todo el tiempo y vos me alzabas y me consolabas. Cito falleció en 2004. Mis hijos estaban radicados en el exterior desde hacía muchos años. Vinieron, se quedaron un tiempo y tuvieron que regresar. Yo me encontré ante una serie de cuestiones que tenía que abordar. Poco tiempo después del fallecimiento de Cito, tuve que ir por primera vez a una reunión con 9 socios que él tenía. El placer que sentía durante esas reuniones se parecía al sentimiento de poder que había tenido subida al banquito del negocio, cuando me paraba en él frente a la caja y era la nena del paraíso. Ahora soy una mujer adulta. Tengo hijos, nietos y una bisnieta. Todavía sigo buscando aquella sopa inglesa de la pizzería de mi infancia y no la puedo encontrar. Siempre empiezo el día con un mate y luego salgo al balcón a ver las plantas. Allí están mis malbones grandes y muy rojos. Ellos son los bisnietos de aquellos malbones del patio de mi infancia. Igual que a los libros, los cuido y atesoro. Son parte de mi historia y hacen que me sienta casi como la nena de aquel paraíso parada sobre su banquito. Yo tengo 2 hijos, 5 nietas y una bisnieta. Enrique ya no está, pero también como Beba me levanto todos los días con un mate. Pero enseguida me pongo a cocinar, a cada uno lo que le gusta, porque los tuppers van llenos y vuelven vacíos con un abrazo. Porque a nadie le tiene que faltar comida. A nadie le tiene que faltar amor. Hoy, en esta etapa de nuestra vida, Mirta y yo nos buscamos y nos encontramos porque nos unen muchas cosas, entre ellas el placer de contar historias. El placer inmenso de contarles nuestra historia.
Muchas gracias por habernos acompañado, por haber compartido nuestras historias y por el placer de encontrarnos. Al comenzar asumimos un compromiso. Esperamos haberlo cumplido. Yo quiero agradecerle a los muchachos, a Facundo y a Lilo, porque nos han acompañado con la magia de la música y con un afecto. Los queremos. Los queremos. Un afecto incorporado hermoso que Beba. También queremos agradecer, Mirta y yo, a esta casa que nos abrió las puertas para recibirnos en forma tan cálida. Muchísimas gracias a la Fundación ACNUR, la Asociación de Ayuda al Quemado. La Asociación de Ayuda al Quemado. Y por último, lo más importante, la persona que nos guió en este camino, nuestro profesor y director Bernardo Savioni, a quien le pedimos que se acerque para abrazarlo. Ha sido y será un apoyo, un motor importantísimo en todo este proyecto para nosotras. Así que vení, Marina, te voy a dar un beso. Muchas gracias a todos, un beso grandísimo y ha sido un hermoso placer compartir nuestra historia con ustedes.